fuerza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Buena, ¿cómo va? Qué lindo de fondo, ¿no? Y se me había trabado la plataforma, digo, bueno, ya está, comenzamos, ahí estamos, bien gente, 40-176, es el número para jugarle a la quiniela hoy. No, ahí estamos gente, un poquito al alza con lo que viene cayendo lo que es Bitcoin y obviamente sus hijitas. Ahí estamos, tirando un par de velas diarias, que son unas velas muy chiquitas comparadas obviamente con la caída ya desde allá, desde los 49 que viene cayendo, está en los 39, por ahí estaba dando vuelta y ahora está tratando de despegar. Vamos a ver si llega a algunas zonitas donde ojalá, ¿no?, de alguna forma intente recuperar algo. Seguramente va a tener el retroceso que le falta, pero bueno, si recupera, está bueno para el que está haciendo algún tipo de promedios, ir viendo zonas para ir sacando parciales y algunas cositas interesantes que las venimos viendo todos los días, ¿sí? Escucha de fondo, ¿te gusta eso? ¿Se escucha el audio? Sí. A ver ahí. ¿Toman mate, gente, ustedes? Yo tomo mate. Bien frío. Soy macho, decía. Chum, salía de una bola al baño, viste, corriendo. Tremendo, como ayer. O caliente, bien, para que te queme la lengua, viste. Bien, empanadas calientes para las señoritas sin dientes. ¿Sí? Vamos a ver, bien viejito eso. Nos vamos a ver un poquito Bitcoin de fondo. 40-176. Fíjense, se empieza a mover un poco acá el termómetro de compras y de ventas. Lo que tiene que ver obviamente con esta plataforma, pero es representación más o menos de cómo en los países más poderosos se compra, sobre todo Estados Unidos, China, Japón. Una vuelta y ¡pum! Estados Unidos obviamente es el primero. También está ahí China, Japón. Tiene que ver con toda la zona de Europa también, alguna que tanto para acá, para Brasil, para los amigos brasileros, y cada tanto, mira, acá viene, me parece que acá viene como ayer una, no sé si es un Shiba acá para Argentina, entre 4 lo compraron y pidieron prestado, ahí está, pero bueno, ahí vamos, obviamente, a lo que voy con esto, que las manos fuertes están en los primeros países, en los países obviamente como por ejemplo Estados Unidos. Per cápita la cabeza de un trader común está por encima de un latino, ¿no? Obviamente es otro tipo de dinero que le ingresa mensualmente a una persona común, lo sabemos, ¿no? 10-1 por lo menos, a la vez sumado a las ballenas, ¿no? Las instituciones que son las que mueven el mercado. No quiere decir que no haya, ¿no?, un ricachón acá en Latinoamérica, pero la mayoría, promedio general, es mate, acá mate, sí, y pan duro, no, bien, no, para tanto no. Bien, gente, 3,60% lo que tiene que ver con la subidita actual de ahora de Bitcoin. Vamos a ver seguramente en verde a las hijitas, ¿sí?, a las compañeras de Bitcoin, a las top 100, para meternos dentro, después a ver un pequeño análisis, alguna proyección, algún análisis para Bitcoin, y obviamente después terminar en lo que hacemos siempre, índice del dólar, un poco el oro, y ni hablar las divisas, que es lo que todos los días estamos a la mañana por eso, ¿no?, por Forex, y después siguen las criptomonedas en segundo lugar, ¿no? Pero bueno, comenzamos con las criptos siempre porque tienen un poco de
un poco, bastante volatilidad, mucho cambio. Fíjense, acá están en verde, de golpe capaz que ves como caen un 2, un 3, un 5. En este momento están en verde, ¿sí? En lo que es el día seguramente pueden estar, a ver si están en verde también. En la semana puede estar en rojo la mayoría, mira, un 20 Mina, proyectazo. Recuerden Mina Protocolo, compren que está barata, gente, un gran proyectazo, ¿sí? No se los digo porque soy el dueño, sino porque un gárcara, loco. No, miren el proyecto, muy buen proyecto. Obviamente una blockchain que puede llegar a ocupar 22K, ¿no? Nada, gente. Un tweet, un mensaje de texto. Obviamente que imagínate eso representado para criptomonedas superiores que están en los top 100, ¿no? Dentro de los top 100, top 20. ¿Cómo no pueden hacer un acuerdo con Mina Protocolo, no? Así que pónganse a pensar, esos proyectos son muy buenos, no son memes, son proyectos que vienen de caídas y subida de Bitcoin y siguen estando, Acuérdense en este proyectazo, a ver si lo levantan, muchachos, como los demás, son proyectazos, Bien, si no llamamos a algún amigo o alguna ballena amiga, Así que bueno, tuvimos una caída de un 20% en lo que respecta el promedio general de las top 100. En el día obviamente se ve un color verde de esperanza, una recuperación poquita, pero esto sabemos que puede darse vuelta ahora cuando comience la sesión o mañana, que va a haber noticias muy interesantes con respecto al dólar, ¿sí? Ahora vamos a estar viendo las noticias de alto impacto que van a pegar un cachetazo a los mercados en general, obviamente veremos, ¿no? Así que bueno, por ahora, ¿sí? Alguna ahí por encima, alguna por debajo, están más en verde que en rojo. Podemos ir de una caminando despacito a Bitcoin. Vamos a ver TradingView en velas diarias. Mirá el fantasmita acá. Lo había puesto para asustar, todavía no viene, Acá está la carita llorando. Le pinchó el ojo y quedó llorando. Vamos a meternos dentro para que vean un poquito como... Miren el pasado, ¿no? Obviamente, estos son Picasso. Ustedes tienen que agarrar gráfica limpia acá, ¿no? Y decir, a ver, vamos a ocultar acá. Y ocultan todo. Esto es lo que tienen que ver, ¿sí? Muchas veces nosotros lo dejamos como para que se vea un poco el movimiento de lo que venimos haciendo día a día, vela a vela, en todas los mercados, ¿no? En este caso estamos con Bitcoin y casi me voy a recién, gente, casi me voy con Rodrigo. Así que bueno, y en un rato veremos el índice. Nos metemos dentro de las velitas. Fíjense acá, ya hizo un fractal, ojalá que sea para apoyar y que venga a buscar por lo menos el bajo que está acá a la izquierda. Ahora les voy a marcar, vamos a meternos dentro, que coincide con la apertura de la caída de una de las velas, esta velita, ¿no? Acá miren, vamos a marcar un poquito. Ahí, ese es interesante, es muy cerquita a la zona donde puede venir a retestear. Hay una aguja acá que está pinchando, pero ya la pinchó también de este otro lado, ¿ven? ¿No? Obviamente un par de toques. Veremos si esta vela azul es una sensación de resorte, como le digo, para apoyarse. Ya está retrocediendo y se viene para abajo y sigue a la zona donde habíamos marcado anteriormente, ¿no? Obviamente puede venir tranquilamente y romper ese soporte que veremos cuánto resiste. Vamos a poner un toro chancho acá, no, este no. Vamos a poner acá un tipo toro, ¿no? Acá para que compren ahí los muchachos. Ahí lo dejamos para asustar un poquito. Y no sé si no le agrego como dice el amigo Jexu, acá está, ¿verdad? Un chancho toro, mira, esto es cuerpo de chancho y cuerno de toro, esto, mira, tremendo, miren lo que es esto, gente. Si esto es un toro, no sé qué carajo, esto no sé qué es esto. Pero bueno, lo ponemos ahí, capaz que le da miedo al precio. No, pará, dice, guarda que se están mutando ahí abajo, ni me tiro, se están mutando los muchachos, sabe que nos morfan, dice, así que no, por la duda, y a la vez le ponemos acá el fantasmita, ¿no? El de la B, Jesús sabe bien lo que son los fantasmitas de la B, y bueno, así que bueno, nada, chiste ahí, aguante River, decía el maestro. No, bien, gente, ahí tenemos dos velitas diarias, ¿no? En una subidita, así que bueno, chiquitas, ¿no? Pero por lo menos frenaron, ¿no? Hicieron ahí, son las que ponen el cuerpo, las que ponen el pecho a las balas, ahí están, ¿sí? Eso sería la mejor definición de hoy, ¿sí? ¿Y qué pasó esta semana? Por ejemplo, sin contar obviamente el domingo, lunes y martes, y aparecieron las que ponen el pecho a las balas, ¿sí? Esas dos, sobre todo esta, tenés que poner el pecho ante un tren que viene de frente, ¿no? Así que bueno, ahí lo frenó, veremos qué pasa con el tiempo, vamos a meternos dentro de las velitas horarias. Amor,
muy chiquito, pero bueno, por lo menos vamos viendo como la tendencia, esto que le llaman los chicos boss, ahora se empieza a convertir en el famoso choch. El nombre impresionante que le ponen los amigos, como para decir que la tendencia está cambiando. Así que ahí va la tendencia, de a poquito en velas horarias, subiendo y cayendo, formando obviamente fractales, ¿sí? Dentro de otros fractales y tratando de rellenar, ¿no? La ecuación siempre da, recuerden, de un lado y del otro, ¿sí? Sepárenlo en dos y muchas veces en algún momento, no sé si hoy o mañana o dentro de un año, esto lo va a rellenar, ¿sí? Como también esto, espero que no, pero bueno, prefiero que rellene primero esto para después irse, ¿sí? Y que no baje nunca más. Pero bueno, por ahora, gente, tenemos una sensación, pequeña sensación de... una sensación muy chiquita de querer recuperar lo caído, nada más. No te diría de que va a reventar y va a subir, pero por lo menos los muchachos están defendiendo, le ponen el pecho a las balas y van los muchachitos, ¿sí? Así que bueno, altos y bajos, rompiéndolos muy poquito lo que rompe y retrocede, pero por lo menos el cuerpo está por encima. Acá también, bueno, acá hizo una linda subida, inclusive este impulso rompió el alto y el otro alto, así prácticamente se posicionó haciendo un doble acá, ¿no? Un doble techito, si querés, para después obviamente apoyarse con pullback en este otro altito, que está más bajo que los anteriores, y está disparando para arriba. Veremos si no es una consolidación y se viene para abajo, ¿no? Por ahora es un retroceso, que mejor que buscar compra acá, ¿no? Habría que esperar, obviamente, sabemos que estamos en una tendencia bajista para Bitcoin, pero fíjense que si rompe esta zona, tenés todo este pedazo para hacer plata, che. Y si estás haciendo spot, y bueno, vas promediando, ¿no? Ese espacio negro es interesante, muchachos, ¿eh? Obviamente que sabemos que la fuerza es bajista, ¿sí? La mayoría del día de la semana, en la semana viene obviamente con un porcentaje. Miren que esto, vamos a marcarlo acá un poquito, ahí, a ver si puedo marcar la reglita. Y tenemos casi unos, mamita, sí, un 11, 12, 13%, ¿eh? Así que bueno, en esto nada más, si me voy más para arriba, agarramos esta vela, mamita, ¿no? Sin contar esta que fue la que le aflojó las piernas a Bitcoin acá, ¿no? Estábamos en 49 y ahí ¡pum! Obviamente no tiene que ver con los PP comunes, tiene que ver con las instituciones superiores que están en otro nivel, donde ellas especulan, compran y venden, liberan todo, compran, liquidan y están siempre obviamente jugando al Monopoly con nosotros, ¿no? Al estanciero. ¿Conocen el estanciero? Bueno, nosotros tenemos una sola fichita y ellos tienen todos los terrenos, tienen todo, ¿no? Y nosotros juntitos vamos todos para el mismo lado, los Pepe, ¿bien? Así que bueno, por ahora, gente, sensación alcista, va haciendo altos y bajos hacia arriba. Obviamente, si te vas a velas de 5 minutos, hoy el día es alcista, con una vela chiquita, pero es alcista, ¿sí? Miren. Escucha, ¿ves? Ahí va, subiendo de forma tranquila, no es un ángulo wow que digamos que es bruto, ¿no? Como decía, pero ahí va, subiendo, ¿sí? Obviamente, si te vas al pasado, velas diarias, la mayoría de las velas son poderosas hacia la baja, con más de, un 15%, un 20% que vienen. Ahora vamos a ver, me quiero sacar la duda ahora, velas diarias, a ver. Es volver el tiempo el primer día. Mira, de acá, vamos a contar de acá, ¿no? Desde el día que acá un Pepe compró acá arriba, te lo puedo garantizar, jueves 11, ¿no? De ahí hasta acá cayó, ahí está, tremendo, un 21%, ¿sí? El IVA que te agarran acá los muchachos, 21% cayó, más lo que te sacan, más el IVA, más esto, más aquello, hecho que terminás pagando vos, ¿viste? Bien, gente, ahí está la noción por arriba un poquito. Vamos a ir al índice rapidito, a ver si puedo traer acá el índice. Pique Criptos índice, lista roja. Acá tenemos lo que nos gusta a nosotros. Primero comenzamos con el índice, después nos vamos obviamente a todo lo que tenga que ver con las divisas, ¿sí? Y el oro obviamente, y el petróleo también. Obviamente algún día podemos hacer alguna entradita al petróleo, no importa si es occidental o oriental, cualquiera de los dos, ¿eh? Mientras nos llene la nave para viajar. Por la puerta. El West Texas le gusta a los chicos, le gusta Estados Unidos a los muchachos, ¿eh?
West Texas, dice el amigo. No, bien, gente, vamos a ver un poquito, vamos a meter, estamos en velas diarias acá, ¿no? Bien, vamos a sacar un poquito esta música bonita, muy bonita, pero vamos a levantar un poquito el ánimo, un poco de rock and roll. A ver acá, vamos a tirar un poco de rock and roll. Me voy a tirar un poquito, voy a viajar a... mira acá, qué bonito, escucha esto, a ver. Y bueno, ya que estamos... Antes y después de hacer el análisis comienza esta hermosa canción que se llama Antes y Después. Qué cosa, se repite todo, ¿no? ¿Vieron? Son fractales también, ¿eh? Escuchá, para vos. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba. Mirá, escuchá. A cazar un ciervo. Después bañaba a buscar yuyos. Tremendo, la zonita ahí hermosa. Mirá cómo respeta Fibonacci. Estamos en un, obviamente, retroceso. Velas diarias, es un retroceso grande. Todavía no llegó a romper el alto anterior, pero mientras no lo rompa, por ahora sigue siendo retroceso. Puede pasar que, obviamente, cuando vas a las velas horarias o de 15 minutos y te metes en esta zona nada más, estamos en una tendencia alcista, ¿no? Pero en la general, retroceso y consolidado, ¿eh? El retroceso está consolidando, no sé si será para venir hacia abajo o para así reventar el alto que está acá arriba, ¿eh? Obviamente hoy, ¿qué podemos ver? Una vela hermosa, ¿sí? Que rellena lo que sería este canal, ¿no? Esta consolidación, acá lo ven, la rellena. ¿Cuándo la rellena? Y a las 0 horas y empieza obviamente a rellenar. Tocó prácticamente la mecha del día anterior donde estuvo el low y está ahí cerquita. Vamos a ampliar un poquito adentro, ¿eh? Miren esto, últimas velas de la semana, última semana consolidando lo que es el índice del dólar, ¿eh? A ver si puedo ampliar ahí un poquito. Pues bien, ahí estamos. Esa velita, observen, fíjense que estamos en miércoles, martes, lunes, viernes, jueves y miércoles, ¿sí? Prácticamente unos 6 días, sin contar sábado y domingo, que no se opera, saben ustedes, en lo que es en mercados tradicionales, sí, criptos, Así que bueno, bajista la vela, podemos buscar en contra del dólar hoy, ¿sí? Vamos a ver si algún Pepe se anima a meter, que me estoy metiendo solo a la cancha, chicos, Si se suma alguno y quiere sumarse a hablar un rato, contar algo, no sé, preguntar lo que quieran, acá estamos, Velas horarias. Bueno. Ahí está, ahí bajó un poquito. Bien, interesante, ahí va, obviamente consolidado. Fíjense en acá hace un clímax, si querés llamarle clímax, o una falla también puede ser, aunque la falla tendría que haber tocado acá arriba el primer alto, ¿sí? El otro haber subido y en vez de hacer pullback, boom, hacia abajo fuerte, eso es una falla, ¿sí? Pero bueno, es lo mismo, es una zona que rompió, un POC que viene respetándose acá, ¿sí? Altos y bajos parecidos, inclusive podemos, más que parecidos, podemos poner que era una zona que estaba acá comprimiendo el precio, sobre todo los altos iban hacia abajo hasta que lo rompió y después se devolvió. Vamos a ver si se mantiene dentro de esta zona que está acá, ¿sí? Esta zonita, la que les digo que es la consolidación, lo general está acá adentro, el POC está ahí adentro en el medio, así que vamos a ver cuando desprenda ahora la sesión de Nueva York. Faltan 4 minutos, todavía tenemos tiempo, a ver si mete obviamente una vela bajista, ¿no? Como para venir a recorrer esta viborita, esta zona interesante, por lo menos hasta acá, y si no, bueno, a ver si recorre en el día para tratar de buscar el alto, el clímax o la falla que hizo este alto que está acá a la izquierda, ¿sí? Así que por ahora el precio comprimido, a excepción obviamente de este pico que hizo, ¿no? Pero fíjense en que 1, 2, 3, 4, 5 zonas, porque no es una línea, tocó y acá está haciendo otra zonita donde se devolvió. Veremos si esto cae o si quiere buscar el alto, no lo sabemos, es solo proyección, ¿sí? 15 minutos. Bueno, ahí va, muchacho.
pareciera, ¿no? Como que quiere caer. Vamos a ver si eso es el empuje. Vamos a ver acá cómo está el amigo. Bueno, acá está, por ejemplo, en una zona de nivel de 50, así que está, como les digo, en una consolidación que está tratando de buscar una sobreventa, que sería seguramente esta zonita que está acá, la sobreventa para buscar compras, ¿sí? Pero puede pasar de que quede sobrevendido y que caiga un poco más, ¿no? Así que bueno, por ahora está consolidado el precio en nivel 50 en este otro indicador. Es para tener una idea, te ahorra tiempo, no es que tenés que hacer una operación, te ahorra para entender un poco el pasado también y no tener que ir para atrás o poner temporalidades más grandes, ¿sí? Acá estamos viendo ya el choricito como viene. Obviamente sí puede hacer altos y bajos e ir a la sobrecompra también para venir a buscar este altito que está acá, que sería este que está acá, ¿sí? Así que bueno, por ahora el chorizo va ahí, nivel medio. Bien, escucha, fasolita de fondo. Fasolita. ¿Cómo le va, señor? A ver si salen los... a ver... Juan Pedro Fasola. ¿Quién se va a llamar Pepe Juan Pedro Fasola? Pepe Fasola. ¿Quién puede ser? A ver. Agréguense el Pepe, los amigos, ¿eh? Si se animan, un Pepe se puede agregar el que quieran, ¿sí? Ya hay varios Pepe que ya no los podés repetir, ¿no? Yo soy Pepe Mila. Iba a ser Pepe el lindo, ¿viste? Pero no me daba la cara, ¿viste? Y Jexus, no sé si vos sos Pepe Jexus o Pepe el poderoso. No, nombres se ponían... para pasarla bien un rato. Después nos vamos a nuestro planeta Tierra y cada uno con lo suyo, ¿no? Obviamente. Tenemos que volar. El que pierde la infancia, gente, no sé para qué vamos a vivir, ¿no? Tenés que ser feliz con música, pasándola bien y obviamente acá entre amigos, haciendo operaciones todos los días en vivo y aprendiendo, ¿no? Esa es la idea. Buenos días, Cristian, ¿cómo le va? Espero que estés bien. Gracias por escribir. Ayuda mucho los likes, escribir, los comentarios para el algoritmo de YouTube, que capaz que el algoritmo se suma al planeta Pepe y un Pepe algoritmo, ¿no? Estaría bárbaro, ¿no? Que se sume el algoritmo de YouTube, ¿no? Buenos días, Pepe, ¿cómo le va? Hola. ¿Y cómo va todo? Le pusimos hoy, ¿viste? Al Chancho Toro, me pone el amigo. Eso lo dijiste vos, ya quedó registrado eso. Chancho Toro, tremendo, ¿no? ¿Viste que lo viste lo que es? Es tremendo. Yo lo ponía como un bull, ¿viste? Los traders compradores, ¿viste? Me acerco a verlo y mira, fíjate esto. Mira, vos podés poner esta cara, que estaría bárbara. No, bueno, no. Esta no, esta conocemos a varios. Esa no, perdón. Vos podés poner acá un toro, a ver si encuentro acá un torito, mira. Bueno, acá no sé si es toro este, Este más o menos, ¿no? Es un... ¿Qué es un...? Eso, los bueyes, ¿cómo es? No sé, algo así de... ¿Qué les parece que es ese? Ahora, no me digan que este es un toro, gente. Los cuernos puede ser, pero es una vaca toro. Una vaquita toro, ¿no? Un toruno. No sé, lo veo raro el cuerpo. Yo lo pondría más con músculo, ¿viste? No así, parece un chancho. Un chancho toro. Pero capaz que es un chancho toro que compra, ¿no? Un comprador chancho toro. Capaz que es una nueva raza, ¿no? Así que bueno. Pepe con la banda, ¿no? Uy, otro más de River, qué grande. Vos sabés que tengo un amigo que es de River también. Acá está, mira, Jesús también es de River, pero es de River de los que van a la cancha y de los que son socios, guarda, No me gaste, dice lo loco, quedaba solo, loco, de Boca no había nadie, imagínate. No, yo, ojo, me hicieron de Boca a mí, no es que soy de Boca, aguante River, me da lo mismo eso, ¿sí? Me tiro más me gusta mucho lo que es el ¿cómo se llama? A mí, ¿no? Obviamente lo que es el baile ballet, las danzas clásicas y todo eso. Me tiro más para ese lado. Bien. Hola, me pone ahí el amigo Joan ZBZ. ¿Qué opinas de Binance? ¿Qué pasó con Binance? Contame por favor, que ahí tengo... Avísame que no sé nada. Viste que alguno te dice, che, ¿te enteraste de Binance? No. Y cerró la puerta. ¿Te imaginás? No tengo idea. ¿Pasó algo con Binance? ¿O con BNB, decís vos la... Volvió Pepe Stop Loss y haciendo honor, dice, a mi nombre, hoy se tocó Stop Loss. ¿Cómo andan los Pepe? Muy bien, pero por lo menos te pusiste un cinturón de seguridad, que es lo que me importa, ¿no? Eso es lo más lindo.
Por lo menos sabes eso, que listo. ¿Por qué? Porque la bronca te dura 2 minutos, 3 minutos y al otro día te olvidás. Sí, te queda un poco la bronca, ¿no? La calentura de ver que te haya tocado el stop. Pero peor, la gente no se da... A mí me pasaba, cuando el stop loss lo iba extendiendo cada vez más lejos, cada vez más lejos, cada vez más lejos, en vez del 1% perdía el 4 capaz, ¿no? El 5, el 20. Un animal era, ¿viste? Obviamente cuentas chiquitas. Pero ¿qué termina pasando con eso? Que al otro día te da bronca porque si, ¿por qué no dejé el stop loss donde lo tenía que haber dejado? ¿Me entienden? Esa es la bronca que te da. Porque si vos lo dejás, ya está, listo. Acá vas a tener pérdidas siempre y ganancias también. Ahora, la idea, el objetivo es tratar de tener más ganado de lo perdido. Pero que vas a tener perdido, vas a tener. Y si a la vez ayudás al perdido que sea más grande porque haces trampa en el stop loss, ¿no? Por eso le digo, te va el stop que te vaya, ya está. O alguna técnica que utilicen y respeten, obviamente, ustedes la gestión. Bien. Bueno, ahí va cayendo el índice, A ver, busquen algo en contra del dólar, gente. A ver si encuentran algo en contra del dolarito. Cualquier par, Lo podemos analizar y ver acá, Si quieren. Ahí va cayendo el muchacho. A ver. Busquen euro dólar, vamos, en contra. Compra, vamos, a ver. O alguna, vamos, libra dólar. Libra, a ver cómo está la libra. Vamos a ver un poquito. Un segundo, Obviamente no te vas a tirar de cabeza, pero aprovechen que el dólar está débil, muchachos, Después cambia este panorama. Ojo que igualmente estamos a 3 minutos recién de la sesión de Nueva York, ¿sí? Y te podés comer un garrón ahí, obviamente, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar un poquito a ver qué pasa. ¿Quieren que veamos algún par, que analicemos algo? Me avisan y lo vemos. Si quieren que busquemos, no sé, algún par para ver si hay alguna entradita, si quieren que pongamos el bot, lo que digan ustedes lo hacemos, ¿sí? Con mucho gusto y placer. La idea es tratar de buscar alguna posición para charlar y ver alguna posición interesante que se puede llegar a hacer o no, analizarla. Si quieren que veamos algo, la idea mía es que se sumen los Pepe para meterse a la cancha, ¿no? Pero bueno, ya no depende de mí eso, depende del que se anime, Si se animan, lo podemos hacer, a ver si hay fundamentales. Vamos a ver un poquito fundamentales, a ver. Opa, ¿dónde estamos? Ahí está. Calendario. Bueno, tengo acá 3 o 4 plataformas de calendario. Me voy a ir a la clásica. Sí, acá tenemos, gente. Tenemos 11.45 producto EPSI, exacto, el manufacturero de enero, también los servicios y decisiones de tipo en Canadá. Ojo, gente, que hoy va a pegar cachetazo lindo. 11.45, el que esté operando guarda, ajuste cinturones, porque se te puede ir a lo que voy, se te puede ir a favor, sí, obviamente, y vos, wow, qué lindo, ¿no? Pero si se te va en contra vas a perder lo mismo que lo que podés ganar, así que tengan cuidado, vos pensás siempre lo negativo. No quiere decir que seas negativo, ¿no? Sino que si ganás, bárbaro, eso que venga de 10, pero vos pensás, ¿qué hago si pierde? ¿Sí? Si gano, ya está, pero ¿y si pierde? Porque vos te conocés cuando perdés o no. Extendés el stop, la aguantás un poquito más, te podés tener la suerte de sacarla en positivo, pero te puedo asegurar que la mayoría, el 99 o 98%, le va a ir mal, muchas veces cuando quiere hacerse trampa, ¿no? Y si llegás a ganar, prepárate, porque al otro día vas a hacer lo mismo, porque pensás que haciendo esa trampita podés llegar a superar las expectativas de ser rentable más rápido y fuiste, Bien, a ver, mañana, miren mañana. Acá está, miren mañana, esto es lo que importa, el Producto Bruto Interno, a ver qué pasa el trimestral, obviamente son 4 trimestres, ¿no? 3 por 4, 12 el año, Producto Bruto Interno, ese es el que importa, obviamente hay otras noticias muy interesantes, rueda de prensa en Europa, está todo, la comparecencia, pero bueno, vamos a ver qué pasa, 10:30 mañana, veremos si estamos, ¿no? Si estamos acá nosotros, si seguimos, ¿sí? En vivo. Mirá cómo cayó la vela, gente. ¿Agarraron algo a favor del dólar? En contra, perdón. Bien, vamos a pasar al MT4, que se me pasa el tren acá, a ver.
Bien, estamos en la fuerza de la moneda como todos los días, ya hace 50.000 millones de años, con las mismas herramientas, ¿no? Obviamente vamos ajustándola. Antes usábamos una viejita que era, ¿vieron? Como esta que está acá abajo, pero toda la pantalla, bueno, esa la usábamos siempre, pero dijimos basta, es muy vieja, muy viejita. Igual la seguimos usando, obviamente, cada tanto, pero es lo mismo que esto, pero esto es un poquito más didáctico, ¿no? Bien, tampoco es que te tenés que meter, como digo siempre, gente en contra del dólar, vamos, busquen, por ejemplo, el yen, dólar yen, ¿sí? Dólar yen o, por ejemplo, a ver, NZD, ya, NZD, a ver. El spread, lo único, ¿eh? ¿Qué es esto? En rojo. No tengo operaciones acá. What? A ver. Ah, no, está bien. Bueno, ahora sí, vamos. Escuchá la letra. Los enanos, ¿sabés quiénes serían, no? Nosotros, los Pepe. Somos como chiquitos o grandes. ¿Cómo quieren que seamos? Son de dale. Escucha. A ver. Bueno, gente, NZD, avísenme si les interesa un poquito lo que es el NZD, por las dudas que les guste buscar NZD, fíjense en el spread, igual que el franco suizo, me tiro más por NZD dólar, a favor del NZD en compra, capaz que ya va subiendo mucho, pero capaz que unos pips les podría hacer también, y después buscas obviamente la sobrecompra para alguna venta, pero cuando dispara, fíjense, vamos. ¿Qué onda los Pepe? ¿Cómo le va, señor de Paraguay? Pepe paraguayo, ¿no? Pepe Paraguay era, ¿o no? Algo así, me parece a mí. Escucha. ¡Qué lindo! Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco miércoles. A ver acá. Sí, está fuerte, muy fuerte, ¿eh? A ver, ¿cuál es esa que no alcanzo a leer ahí? No, pero el dólar no está fuerte. A ver acá. Bueno, fíjate, ahí están las muchachas. Un poquito, si quieren ustedes, busquen, gente. Vamos, voy a ampliar acá un poquito esto, a ver qué dice. Piqui. Ahí está, a ver. Bueno, el dólar, gente, que es el blanco, quiere ir hacia arriba, ¿no? El que está levantando hacia arriba es el euro, ¿eh? Así que, fíjense en euro dólar en compra. Vamos, a ver. ¿Quién se suba? Jesús, ¿querés hablar un poco acá un rato? A ver, ayer, gente, estoy haciendo como si fuera la escuelita de los Pepe, una cosa así, todo gratis, ¿no? La escuelita de los Pepes. Ayer hablé de... hoy voy a hablar de Fibonacci, por ejemplo. Ayer hablé de... no me acuerdo de qué hablé ayer. A ver, para que ya les muestro, miren. Un segundito, a ver si lo puedo encontrar acá. A ver, escuchen, miren. No, ayer no, perdón, antes de ayer. A ver. Ya les muestro, Borrachar. De la vela gestada, ¿se acuerdan? Miren, tremendo ahí, tremendo. Muy bonito. Mirá. Ahí les muestro. Miren, voy a bajar el volumen para que escuchen, que no es mentira lo que les digo. A ver. Vamos a bajar acá, miren esto, y hoy se viene Fibonacci, gente, para el que es como una escuelita, la escuelita de Planeta Pepe, una cosa así, ¿no? Miren esto, a ver si podemos poner acá. ¿Dónde estamos? Bueno, se fue la luz, decía el muchacho, ahí está. Sí, está bien, ahí vamos con Pepe. Miren, fíjense en esto, cómo arranca. Parecido a la mañana acá, pero es otras plataformas distintas, ¿sí? Está bueno porque te ven 300 en vivo, está bárbaro, ¿viste? Y ahora hay como, bueno, no, de a poquito les voy a ir contando, es interesante. Pero voy a tratar de hacer tipo una escuelita del Planeta Pepe donde voy a explicar muchas cosas, como para el que no sabe análisis técnico y fundamental, y tips y todas esas cositas. Miren esto, a ver si puedo compartir. ¿Por qué no puedo compartir acá? Ahí. Mira, fíjate esto, no digas nada, ahí te pongo a ver. ¿Ahí ven algo? ¿Ven que estoy yo? Pero no soy el que habla, ese es el de ayer. Miren, le pongo, yo no hablo, porque si hablo, miren, saco la voz. Enardecido de mirar tanto vacío existencial, corro al encuentro de tu
visto un torbellino en porque esta ya estamos hablando de una vela horaria en caída, ¿no? Del domingo. Más velas al... ¿Sí? Bueno, dividan cualquiera de estos, este con este, o este con este, este con este, o este con este, y les va a dar el número hermoso 0.618 y... que nos deja acá, nos da este lugarcito para poder hablar un rato con ustedes. Eso está bueno, así que aguanten. Ya un choc ahí, lo rompe en contra de cómo venía, se apoya y dispara para arriba, ¿no? Eso puede ser una ahí con este rectángulo. Vamos a hacer un ejemplo con un par de velas, ¿sí? Supongamos que esta es una vela. Ahora les voy a dar un poquito de color a las velas para que ustedes vean, ¿sí? Para que tengan un poquito de forma, supongamos, ¿sí? Ahora me van a entender a qué voy. ¿Qué vemos acá? Tres velas que... Bueno, ¿vieron, gente? Eso pasó el domingo. Y hoy algo de Fibonacci voy a hablar. Ahí estuve hablando algo de Fibonacci también. Pero bueno, esa es la idea. Está lindo porque gente nueva nos va conociendo, ¿no? Obviamente de China y Japón. Y algunos latinos, ¿no? Obviamente está bárbaro, ¿eh? Así que bueno, esa es la idea, les quería mostrar ahí. Y bueno, eso es de ayer. Estuvo lindo. Y no, de ayer no, de antes de ayer. Y la otra vez hablé de estructuras y también hablé de los puntos de validación, que estuvo bárbaro. Y ahora me parece que le voy a tirar Fibonacci. Ya lo puse como título, así que veremos. Eso era para mostrarles, que ahí estamos. Fíjense que se ve mi carita y de fondo está la otra, ¿no? Porque es el video de la otra vez, del domingo me parece. Así que bueno, era eso para comentarles, ¿sí? Seguimos con lo nuestro y vamos con música, obviamente. Interesante la music. A ver... Vamos a cambiar de tema acá, a ver, ¿quieren algo en especial, gente? Me avisan, ¿eh? Se metieron en euro dólar, en NZ de dólar. A ver, ¿qué buscamos acá? ¿Esto qué es? Mira acá si tenemos un par. A ver, ¿qué les puedo compartir rapidito? Acá, lista. Ahí está, mira qué bonito. Escucha esto, ¿se acuerdan esto, gente? Viejo, ¿no? Pero, escucha. ¿Y qué me decís ahora? ¿Qué me decís ahora? ¿Qué grupo es? A ver, ¿a qué no saben? ¿No saben? Vilma, Palma y... Ah, bien. ¿Esto qué le pasó a esto? Bueno, vamos a seguir, gente. Dólar. El dólar está ahí suavecito con el CAD canadiense. Y bueno, atentos hoy y mañana, noticias fundamentales de alto impacto. Por ahora pueden buscar en contra. A ver si el euro dólar, ¿cómo está el euro dólar? Este es el euro... Este no, vamos a buscar euro dólar. A ver si me deja acá. ¿Estás acá, euro dólar? Ahí está. Uy, se fue, ¿no? Habría que ver que eso hoy, esto se nos va para arriba la muchacha. A ver, M30 hoy que puede llegar. Lo que pasa es que estamos llegando a una compresión del precio. Es tentador. 8 pip podés llegar a ser, pero la desventaja es que puede caer y hacer unos 20 en contra. Así que la zona interesante puede llegar a ser ahí para ventas, pero como viene esto, me parece que quiere romper alto, ¿sí? Así que si estás en, estamos en M30 acá, ¿sí? Si estás en M5, observa que es hermosa la sensación, ¿sí? Pero si agarras un Fibonacci acá, a ver, habría que esperar que haga un fractal, pero se puede apoyar para caer un poquito y bueno, te puedes tirar. A ver cómo está el NZD, un segundito. A ver, NZD, ¿dónde estás? NZD, ahí está, a ver, hacia arriba también, ¿no? Mira qué bonito. A ver cuánto hay de acá hasta acá. Hasta acá, hasta el número redondo, tenemos unos... Hoy muy poquito, igualmente 8 o 10 pip está bárbaro, ¿sí? Está consolidando, pero está fuerte el NZD. A lo que voy, lo que estamos buscando es que el dólar está débil. Habría que ver en todas las temporadas, no solamente en M1 o M5, ¿no? En las grandes como viene. Vilma Palma, muy bien. Lo conoces, ¿no? Y vampiros, está con el pájaro, el que canta el pájaro. ¿Saben por qué le dicen pájaro, no? Tremenda narizota que tiene el amigo, Bien, seguimos. Verano traidor.
Devuélvemela. A ver, a ver. ¿Qué me puede hacer? Beberé por mi Bien. A ver, el yen, a ver, dólar yen, vamos dólar yen. Fíjense en ustedes también, el dólar sigue débil, el CAD también, CAD yen puede estar cayendo, se está cayendo, pero no por el par, sino porque está cayendo, porque el yen está fuerte y el CAD está débil, ¿no? Entonces ese juego de palabras quiere decir que está cayendo, de CAD yen, ¿no? ¿Le gustó o no le gustó? Mucho chiste, ¿no? Pero no va a encontrar esto, A ver, vamos a ver cuánto aguantamos así. CAD yen, ¿estará cayendo? Sí, mira cómo va. Mira cómo va. Mira cómo va esto. A ver, en MH1 ya me gustó. Ay, qué lástima que llega. Hay veces que cuando no lo agarras a tiempo tenés que decir, bueno, a ver, ¿cuántos pip hay de acá hasta acá? 8 pip, están todas con 8 pip, Esto, cualquiera de las 3 pares que vi, te pueden llegar a dar 8 pip por lo menos. Lo que pasa que si se devuelve, ya recorrió, miren cuánto, recorrió unos casi 40 pip. Entonces, por 8 que te faltan, muchas veces decís, bueno, ¿me arriesgo o espero una compra acá? O espero que rompa esta zona para seguir ventas hasta acá, ¿sí? Unos 20 pip. Bueno, ahí está en cada uno, ¿no? Obviamente la estrategia que tenga, ¿no? Con sus indicadores o el accionar de precio. A ver, tendencias. A ver, dólar yen, si va también hacia abajo. Obviamente, ¿no? Lo mismo. Recuerden, todas estas que les mostré seguramente van a tener su caída, pero por ahora son 8 pip nada más. A lo que voy, pueden ser los pip que quieran, pero lo que veo es que si vas a hacer la venta, que la hemos hecho muchas veces, hoy estoy un poco indeciso, pero 8 pip podés hacer, ¿sí? Podría hacer más, pero se puede ir en contra y ya hizo en caída 34 pip casi, y puede ir a recuperar unos 20 y te saca con un stop. Entonces es una lástima que esté rezongando, así que bueno, está cada uno lo que quiera, tomar o no una operación en venta o esperar a que caiga y hacer después del rompimiento una venta, o inclusive buscar acá un order block para buscar compras, ¿no? Eso cada uno como más les guste. A ver, USD Yen. Acá está, tendría que estar cayendo también. Oh, mira, ya está llegando también. Todos los dibujos iguales prácticamente, donde estamos en H1 y prácticamente está llegando. Habría que ver cuál tiene más ADR, que sería lo que recorre por día. Este recorre 115 pip más o menos. Ahí va, miren cómo va este, a ver en vela de 5. Fíjense, guarda el que se mete en venta porque está llegando a esta zona que coincide con este bajo y que seguramente acá puede frenar y se da vuelta y te agarras con una mecha acá, se va para arriba y se quedó acá arriba. ¿Sí? Si vas a hacer ventas, espera que cierre la vela. Lo que pasa que es de H1 esta vela, hay que esperar. Esto es medio complicada esta entrada porque está bueno para la venta, pero está apoyando en un soporte y esa misma vela se puede convertir en algo así, ¿ven? Algo así, va cayendo, apoya en la zona. Esta es la zona, supongamos que le marqué. Inclusive puede ir más hacia abajo. Vos la agarrás, si ya vas 8 pip en un minuto, esta es de H1, bárbaro, 8, 9, apagá. ¿Sí? Pero guarda que después se puede ir para arriba, se queda por ahí, o inclusive se puede dar vuelta y vos te comiste un mechazo que queda acá así, ¿no? Obviamente por debajo de la zona de soporte se quedó así la vela horaria, por ejemplo. Y vos en 5 minutos te metiste en una compra, en una venta, hiciste 8 pip y como no cerraste, porque pensaste que era poquito, estás en negativo, te tocó el stop, ¿sí? Ojo, gente. Por eso estoy esperando, La vuelta la está dando, el retroceso lo puede hacer. Fíjense acá, el retroceso que hizo puede hacer algo parecido. Pero bueno, si vamos con las fuerzas de las moneditas, está fuerte, está débil el dólar, está fuerte el yen, por ejemplo. Por lo menos el dólar está débil, ¿sí? Habría que ver si acompaña el rompimiento y un pullback que haga en temporadas chiquitas. Pero bueno, vamos a ponerlo exacto, a ver. El que se metió ya seguramente acá hizo, a ver, sí, ya hiciste los 8 o 9 pip ahí. Yo ya, a ver, miren, mira, ¿ven? Lo que pasa es que es tentador esto. Mientras yo les hablaba, cayó 7, 8 pip. Pero fíjense en ahí esa zona que les marqué. Si se llega a dar vuelta, te comes un garrón tremendo, ¿sí? Obviamente, ¿no? Estás al límite de lo que podría haber sido una venta, pero puede seguir la venta después del rango que les marqué, ¿sí?
obviamente esperen los retrocesos. Por favor, sea saludable la cosa. Agarrar un RSI, cuanto mucho retroceso tiene que haber. Por lo menos de un par de velas, ¿eh? Si lo agarras acá arriba a la venta, va a ser mejor que la agarres acá abajo y que vaya subiendo, ¿no? O, obviamente, los patrones te pueden decir, no, vos sabés que agarro un orden, lo me voy en compra. Dale, como te guste. Mirá de fondo el amigo, lo saco que... Ahí está, que me va... Ahí está, un genio de fondo. Pero hay algunas canciones que no podemos poner porque nos cierran ahí los... bien. A ver acá, ¿qué tenemos? Mira, qué bonito. A ver, tenemos para tirar acá, A ver, mira. Tenemos de todo, gente, Estoy buscando alguna canción. ¿Están dentro de alguna operación o no? Yo hoy estoy medio... No, veo para dónde puede ir, pero está la duda de esas zonas nada más. Obviamente que si estás en intradía, pones la orden y te vas, ¿no? Y lo chequeas por el celular. Pero si haces scalping, hay que buscar zonas, rangos que pueda llegar. Y si falta poquito, es una lástima, ¿no? Igualmente no está mal, 8 pip está de 10, 5 pip. Hay gente que vive con 5 pip, ¿no? Obviamente con el lotaje adecuado. Y el monto del capital. A ver acá, ¿esto qué es? Esto ya lo pusimos. Ah, mirá, ¿cuánto hace que no? A ver, mirá, vamos a poner algo de este muchacho, que hace bastante que no pongo acá. A ver, ahí está, mirá. Escuchen qué lindo esto. Obsesionario en la mayor, escucha para vos. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas... Muy bien, yo esperando que rompa el bajo de Libra Yen para entrar en venta. Excelente, en M15 operás intradía, ¿no? Bien. Nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo ser. Miren, gente, miren lo que les decía. Vamos a ver, ¿vieron lo que les dije? Está pasando, ¿ven? No es que la sepamos, sino que de tanto quemar las pestañas, obviamente puede caer, pero ven que el retroceso lo tiene que tener y fíjense en la vela que hizo. Obviamente puede amagar a caer, hace una consolidación y después se va para arriba. Y justo te metiste acá por 8 pip nada más y ahora la aguantás porque somos tercos los seres humanos y termina por acá la vela y terminás perdiendo más. Por eso les digo, ¿ven? Si vas a ver las de H1, seguramente eso es una mecha, miren. Ven, ahí está, miren. Chiquita pero mecha, ¿la ven? Y puede ser más grande, ¿ven? Miren, donde les puse. Frenó, ahora puede ser que el resorte ¡boom! Y la rompió. Excelente. Pero esperen que haga todo eso con la paciencia que esperar. Ven que acá también hizo mechas, Obviamente que son chicas. Hay veces que de golpe, no, maestro, en este horario se acerca a las fundamentales. Por ejemplo, bueno, me voy para arriba saludablemente y después bajo. Pero me voy a hacer un retroceso, ¿me entienden? Miren, ahí va rompiendo la mecha que les dije. Seguramente se está devolviendo y ahí podemos ir con la volatilidad, por ejemplo. Pero ojo que puede ser una trampita también. A ver, un minuto, a ver. Uy, qué bonito. La voy a esperar acá abajo. ¿Quieren? A ver qué pasa. Bien abajo ahí, bien chiquita la operación. Un shell stop muy chiquito para tirarle otro tirito por si se va en contra. Vamos a ver, si no la toma, que no la tome, me da lo mismo. ¿Sí? Yo la idea está ahí bien abajo y lo pondría un pip más abajo todavía. Bien abajo, ¿por qué? Porque me la toca, se va para arriba y bueno, ahí la dejo, Ahí la dejo, ojalá que venga con todo hacia abajo. Hay fundamentales de mediano impacto en este momento porque el movimiento está haciendo algo muy parecido a algo de mediano impacto. Avisen si hay algo con el dólar o con el yen, seguramente con el dólar si hay de mediano impacto, ¿sí? Bueno, ahí va, ahí va, Si me toca, no, hoy no voy a hacer mucho vuelteo, a lo que voy. Hoy voy a hacer, si la rompe a la zona, si la abre a esta zonita, buscaré algunos pip para estar seguro, pero le voy a poner un stop encima de este o de este alto y ya está, puntos, porque puede pasar lo que les digo, me estoy arriesgando un poquito, lo tendría que poner un poquito más abajo y irme, pero ya sería intradía, por eso quiero hacer algún pequeño scalping. Vamos a ver, si va hacia arriba va a ser lo que les dije, y si va hacia abajo ojalá que rompa y hagamos un par de pip, ¿no? Por ahora estamos ahí sin, no te metas a mercado así cuando estamos cerca de zonas, a no ser que veas un Pepe rechazo, ¿sí? Que esto que está acá, pedazo de telaraña. Viven los hombre araña acá conmigo, tremendo, una telaraña ahí, ya le veo que me camina. ¿Te imaginas en vivo acá en el hombro una araña de 3 metros? Nada, ¿sabés qué, no? Me descompongo. Bueno, ahí vamos, gente. A ver, escucha. No te
Ey, hace pocos pip y ya algo me pago si me agarra. Ahora, me llega a tocar, está haciendo la sensación que es la que no me gusta, ¿sí? Ven que no puede pasar esa zona que les marqué, ¿ven? ¿Ven esa zona que les marqué? Esa línea de fondo, ¿sí? Ese paralela de ese color salmón de fondo, ven que se queda ahí. Ahora, me hace un tic y me toca, me corto. Ahí está, ahí me la tocó. Bien, no tengo que aclarar la vela, ¿no? Ahora se va para arriba y bueno, el stop la saco manual acá arriba, ¿sí? O acá arriba, no hay problema. Voy a poner un stop acá arriba hoy, ¿sí? 47. No, ya no, animal, me puse la tremendo el tipo. A ver, acá no me gusta, que yo la tendría que poner acá arriba, pero como no la quiero luchar hoy, acá arriba puede zafar, arriba de la media móvil, por ahí, ¿sí? La puedo dejar, la vamos a dejarla ahí, a ver. 1.47, 3.43, es muy poquito el lotaje. 1.47, la puedo arrastrar a la orden, pero estoy probando. 1.47, 3.35, a ver. Lleno de noches todo nuestro amanecer. 1.47 335. A ver ahí, si toma ahí. Ahí está, ahí me gusta. Está muy pegada, obviamente la tendría que arrastrar un poquito para arriba. Ahí tendría que estar por ahí, ¿sí? Ahí, tranquilo. Hacer por lo menos un 1 a 1 acá. Pero vamos a ver si esto se devuelve o no. La dejo ahí tranquila. Y si te toca, te toca. Y si va por acá, veremos si sacamos algún parcial. Y ya me pongo en... Mira, acá hay un número redondo interesante. Veremos, ¿sí? Ahí la dejo. Muy poquito, así que bien. A ver ustedes, dejo ahí. Escuchan, ¿le gusta? A ver, mira, vamos a poner otra. ¿Cuál le voy a regalar? Y el clásico de acá de Planeta Pepe. A ver si... esta, escuchen la melodía de Dios. Escúchate esta. Vamos a leer mientras. En eurodólar esperando, dice el amigo, a reacción, rechazo para validar la entrada en venta. ¿Te gusta el Smart Money, no? O por lo contrario, si rompe con fuerza la compra. Muy bien, dale. Excelente. Che, somos 5 en vivo, guarda, la estamos rompiendo acá, ¿o no? Pongan me gusta, nada, sí, no pasa nada, sí. Hay menos Pepe Gatillo, que está hace un año y siempre comenta los videos. Después el resto, nadie. Cada tanto alguno pone like, pero no le sale de adentro de esto que es gratis. Y comentario, ninguno. Pero no pasa nada igual, cada uno que haga lo que quiera. No cuesta nada, de verdad. Gracias, Cristian. Vos cada tanto avisarle a los amigos. Pero somos poquito igual. Ya cuando seamos mucho, capaz que alguno que no lo valora un poco más, le da like y comenta algo, ¿no? Buen día, ¿cómo le va? Pepe Gatillo, gracias por compartir a lo que voy, por darle like a los videos y por comentarlos. Sé que trabajás y por lo menos te tomás un segundo, que no te saca plata ni nada, de decir hola Pepe Mila, ¿cómo estás? Y lo que sea, ¿no? Buen día, Pepes. Vamos pasito a pasito a no perder. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y están dentro de alguna o están esperando zonas interesantes? Muy bien, Pepe Gatillo, gracias. Vos ahí andás manejando el tablero ahí. ¿Sí? Estoy solo, hay veces que estoy más perdido que perro en cancha de bocha, porque tengo que hacer 2 o 3 cositas. Hoy, recién me trabé hoy temprano porque no me funcionaban los subtítulos de los comentarios, perdón. Pero bueno, ahora está todo de 10. Bien, ahí puse stop y ya no me importa, ¿me entiendes? Yo me puedo ir a jugar a las bochas, ¿sí? La suma de esto que puede ser ganado o perdido, por más que esto toque stop o toque TP, vengo en ventaja por la cantidad de órdenes más ganadas que las perdidas, ¿me entienden? Esa es la idea, tranquilos, podés poner stop o no ponerlo. Si se va para arriba, que se vaya. Miren acá, ven, está ahí. Si cae, que caigas, Ahí está, más no podemos hacer, ¿no? No metas mano porque fuiste, dejá, tranqui. Sí podés ir actualizando, obviamente. Si vos ves algo extraño, mira acá, vamos a ver acá. Corte, decían los muchachos en vivo. Escuchá.
gracias a vos, Pepe. No, gracias a vos por compartir algún comentario. Fíjate que los videos que estoy horas haciéndolos para ustedes de onda, porque me gusta, debe ser el único que los comenta. Después el resto nadie. Ahora, pedir, te piden todos. Eso es lo que me está doliendo. Esta semana estoy medio sentimental con eso, porque estuve hablando con otros amigos que me dicen, loco, estás haciendo todo gratis, todo de onda, y hay gente que te usa muchas veces, es la verdad, y no te comenta nada. Un video cada tanto, pero porque después seguramente por privado te piden algo, ¿viste? Pero después nadie le sale de corazón como lo que yo lo hago de corazón a esto. Y está bueno compartir entre todos, ¿no? Entre todos darnos algo. Yo no estoy pidiendo plata, sino comentar, dar like. No vas a ser más pobre o más rico por poner un like que estás acá mirando o comentar algo, ¿no? En los videos que están hechos en la semana cuando subo uno cada tanto, o en los vivos también, ¿no? Esa es la idea, pasarla bien entre todos, ayudarnos, ¿sí? Y bueno, esto a mí no me paga nadie, tampoco lo hago porque me gusta. Así que bueno, gracias, genio, ¿eh? Cuando viva de esto, voy a hacer tu copia. Obviamente, yo ya te tengo ahí registrado, te tengo tatuado, Pepe Gatillo. Yo sé que trabajás, pero sé que de buena onda compartís los comentarios, ¿no? Poniendo algo, y eso está bueno. Gracias, loco, ¿no? Lo haces de onda, porque tranquilamente podés ser como la mayoría que no escribe nada. Pero no pasa nada, cada uno es grande. Inclusive conozco gente que paga cursos, ¿no? Y yo se los regalo gratis, ¿no? Y no valoran lo que yo les regalo, ¿me entendés? Pero sí compran cursos, y decir, no puede ser, ¿no? Es así la vida. Igual, gente, disfruten esto que es hermoso. Hoy es un día de miércoles, decía el amigo, así que vamos a ver si hacemos algún profit o no, veremos. Así que aguante el planeta Pepe. Y bueno, nos vemos en un ratito con esto, a ver qué pasa. Un matecito me voy a tomar. Escucha. A ver, le voy a regalar una hermosa canción acá a la mismo Pepe Gatillo, que obviamente sé que le gusta esta canción. La conoce por mí, me parece. Tiene que ver con las personas como él, trabajadoras, que muchas veces... Esto tira algo negativo en sí la letra, pero si te pones a pensar lo positivo, y la realidad muchas veces es lo que dice acá el amigo. Escuchen esta canción de Viejas Locas. Homero, escucha. Escuchen un poquito, se los dejo. Voy a buscar el agua y vengo, ¿sí? Ya vengo, gente. Homero. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos. En el primer pasillo. Ah, mira vos, ahí tenemos 10 pip, gente, ¿eh? A ver, no había visto. Le puse un stop medio lejos ahí, medio animal. A ver. Déjenme ver, a ver cuánto hay hasta acá. Bueno, ahí tenemos 12 pip casi, gente. 12 pip. Me voy a poner el stop en positivo. Me pago la mitad. Si no importa que vean que es poquito, yo me pago la mitad, ¿sí? Ahí, para pagarme algo. Después, si cae, que caiga, ¿eh? Ok. Vamos a esperar un poquito. Si rompe esa mecha, no, obviamente. Pero le voy a poner la alarma. No tengo la alarma acá, loco. A ver. 0.05. Miren, ahí vamos unos. A ver si se puede ver acá, no. Acá está. ¿Qué le pasó a esto? No anda esto. Ahí me marca en verde. ¿Qué es eso en verde que me marca? No anda. Bueno, se me va esta, A ver. Esta se puede venir. Me pago un poquito para que tengan un ejemplo, ¿sí? Sé que puede caer mucho más, pero me lo pago ahora, ¿sí? Por si sube. Voy a esperar que hace esa vela. A ver, ahí está, ahí me pagué la mitad, ¿sí? Y me voy a poner el stop ahí. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Ahí está, ¿ven? Ahí estamos en positivo. Si a mí me saca, me vuelvo a meter de vuelta. ¿Cuánto hice hasta ahora? Si marcamos de acá hasta acá, más o menos unos 8 pipos, supongamos, ¿sí? Bien. O 9, no sé. Bueno, no importa. Me pagué. Si sigue cayendo, acompaño por acá con alguna venta más, ¿sí?
Y si va para arriba y me saca, el tiempo perdido fue pagado, por lo menos, ¿me entienden? En scalping, ¿sí? Si hubiera sido H1, todas estas velas son 6-7 horas, que capaz que tenés 40-50 pip acá, ¿sí? Miren, yo puedo agarrar, si quiero ir a tabla, y pongo el stop arriba de este alto ahí, ¿no? Lo pongo 8 pip, 9, 10 pip por encima y no pierdo nada, ni tampoco gano nada. Pero me quiero pagar algo, ¿me entienden? También puedo hacer eso, ¿por qué? Porque el precio puede venir hasta acá arriba, hasta acá, ¿no? No me saca porque el stop lo tengo un pip más arriba y después termina cayendo y rompiendo estructura, que era lo que le decía. Ya la rompió, pero puede ser que esto sea un pullback y venga a apoyar esta zona que les marqué arriba, ¿sí? Bueno, ahí ya hicimos algo, más o menos. A ver ahí más o menos, sí, 10 pip más o menos, 9, 10, no sé, algo hicimos y tengo todavía un pedacito corriendo, vamos a dejarlo ahí, ojalá que no me toque el stop, pero como hoy, viste esos días que no tenés muchas ganas de operar, me metí por ustedes y algo me pagué, por la duda, como me conozco, voy a dejar que corra, si me saca, puedo dejar el stop por acá arriba y dar el recorrido, la vueltita, llega a ser un alto, un fractal, ¿no? Y vuelve a caer y seguimos en ganancia, pero lo dejo ahí, ¿sí? Yo ya me pagué algo, ¿bien? No sé si me hago explicar. El tiempo es sabio, dice el amigo. Sí, señor. Exacto, bien. Exacto, quien no suma, que no reste, por lo menos. Muy bien, señor Jesús. Hay otra entradita, otros 10 pip más o menos, Jesús, ¿eh? Ahí me saca, mira, ahí me saca, a ver. Ojalá que no, pero si me saca ya me pagué algo. Lo bueno que tiene que si me saca, y yo sé que va a caer, el stop lo puedo subir, pero también puedo decir, no, pará, ¿sabes qué? No le debo nada al mercado y me vuelvo a meter de vuelta, ¿entendés, Jesús? Me meto de vuelta, ¿sí? Las veces que quiero. ¿Me entienden lo que digo? Ponele, ahí me sacó y vos decís, pero ¿por qué no dejaste el stop acá? Y porque ya está, yo me pagué un pedazo para mí, el otro para el mercado. Ahora, me vuelvo a meter de vuelta o espero que haga un pullback y apoye en esta zona que está acá arriba y veo de seguir la tendencia bajista a favor del yen. Miro la fuerza como está, veo que el dólar está tomando un poquito de fuerza, pero en temporadas chicas es el más débil. Entonces, como el yen está fuerte o el NZD, voy a seguir con la tendencia y me vuelvo a meter. No le debo nada al mercado, ¿sí? Ahí va. Fíjense, ven, era tocarme a mí. Ojalá que suba para que vean el ejemplo, ¿sí? Que suba un poco más. Sí, obvio, era muy buena idea poner el stop arriba de un alto, acá arriba, ¿sí? Y decir, bueno, ya hice 10 pip, bárbaro. Otros 10 pip los tengo la otra mitad acá arriba. Si me toca el stop, salgo tabla, no perdí nada, ¿sí? El tiempo perdido, ¿no? Obviamente, que también el tiempo vale. El resto no pasa nada, ¿ok? Y... si no sé, si no pueden hacer como hice recién, que está bárbaro, me pagué la mitad y la otra mitad me tocó. No le debo nada al mercado, el mercado a mí tampoco, y digo, bueno, ahora ¿sabes qué? O me voy en compra o me voy en venta, no sé, en la que más me guste. Obviamente, ¿por qué me metería de vuelta? Y si tenés un objetivo diario del 1%, del 2, del 3 o de lo que sea, puede pasar de que digas, bueno, hice 0.3% de la cuenta, me falta 0.7 para llegar al 1 diario, bueno, busca otra entradita. Supuestamente vamos a ir acá, M15, ya rompió la zona, ¿ven ahí? ¿Ven? Puede llegar a lo que les digo, ¿ven ahí? Fíjense, ya rompió la zona, hizo el pullback, que lo ven acá en un minuto, lo que me sacó a mí en positivo, ¿sí? Yo ya saqué todo este tramo, se devolvió, me sacó, ojo porque puede haber... bajos más altos ahora, entonces capaz que el precio ahora apoya, ahí ven, miren, lo voy a poner bien grueso esto para que vean. Ahí ven, hizo esta caída, ¿sí? La ven ahí, la que nosotros sacamos un parcial, se devolvió, me sacó el TP en TP, perdón, en break-even, en positivo inclusive, muy poquito. Puede hacer eso que está haciendo, ya lo vimos. Y ahora está haciendo un fractal nuevo, ¿ven? ¿Qué pasa si ahora no rompe para abajo y empieza a hacer bajo más alto y rompe estructuras? Y se va para arriba y hace una W. ¿Me entienden? Entonces tenés que ver, ¿sí? Ahora el objetivo es tratar de que salga de esta zona. Si querés ir en largo o en corto, ¿sí? Esa zona. ¿Para qué? Para que en M30, ¿sí? Ven ahí, busque otras estructuras, o en H1, a ver, o en H vamos a buscar, ya vamos a encontrar. Miren acá, ¿ven? Esta zona es la que a mí me interesa, por ejemplo, ahí, ¿sí? Bueno, va a llegar. Si haces intradía no tenés que estar haciendo lo que hice recién yo, lo dejás, ¿sí? Arriba de acá, del stop, y que corra hasta acá, y te haces, no sé, 80 pip contra un stop de 30, 20, de 20 pips, ¿sí? 80-20 está bueno, ¿no? Prácticamente 4, ¿no? 4-1, ¿no?
inclusive si vas sacando parciales, que es lo que les recomiendo, por vela, sacás la mitad acá, sacás otra mitad acá, sacás la mitad de la mitad, sacás un tercio. Está en tus matemáticas, pero se puede. Fíjense cómo la tendencia es alcista, está tratando de romper un bajo y está tratando de venir a darle un beso a la media móvil, que en este caso es una media móvil de un Fibonacci que le puse, pero puede ser de 200, de 100, de lo que quieras. Lo primero que va a tocar es esta, ¿sí? Obviamente que antes de esto va a venir acá, al cuerpo de esta y ahí, que es otra estructura cuando te metes acá, ¿ven? M15. Si van hasta el pasado, bueno, van a encontrar, miren, a ver. Escucha, esa zona que toca ahí, perdón, más abajo, esa es la que les marqué al principio. Bueno, hay que ir mucho más atrás. Acá, ¿ven? Bueno, no sé si lo alcanzaron a ver ahí, ¿no? Pero acá, esta zona, ¿ven? Esta es la que les marqué, ¿sí? Esa zona son velas, aperturas y cierres de velas horarias, ¿sí? Esa zona es la que puede buscar para después romper estructura e ir hacia abajo para recorrer todo lo que está recorriendo, ¿sí? Pero cuando vos vas a M1 está esto que les armé recién, que es ese doble piso, que lo puede llegar a hacer y se va para arriba. Se los hice yo. ¿Ven lo que les digo, gente? Que tiene sentido lo que hice. ¿Ven que no es de gusto? ¿Puede caer? Sí, puede caer, porque está más fuerte. Pero ven, miren. ¿Lo ven o no? No, esto no es el pasado, Esto es lo que está pasando. ¿Ven? Fíjense, yo saqué ganancia acá, hice un retroceso, muchos seguramente se veten en venta, yo no. Y miren, está haciendo un doble pisito acá abajo, un doble B, un murciélago, ¿sí? Y está yendo para arriba. Puede ser que acá, como es un número redondo, caiga, ¿sí? Y vaya haciendo bajos, pero cuando rompa esta estructura, agárrense, porque va a venir a darle un besito a esta media móvil que está acá arriba. Y si le gusta, se queda, ¿sí? Así que, ¿la hicimos bien o no? ¿Para qué estar rezongando acá con un stop por acá arriba si te podías haber pagado y te podés meter en este par o en el que vos quieras? ¿Me entienden? Bien, estamos en vivo, No sé si me escuchan ahí, Bien. A ver si anda esta plataforma acá. ¿Por qué? Ven, mirá, miren. Hoy me aparecía rojo, ahora me aparece así. ¿Por qué me aparece así? No, les pregunto a ustedes. Si no tengo ninguna operación puesta en positivo o rojo en negativo, ¿me entienden? Es muy raro, ¿Será un gualicho? Vamos a bajarnos acá por la duda. Recién estaba en rojo otro, por eso les digo guarda, Bien, ahí vamos, gente. Ahí está la muchacha, miren qué lindo dibujo. Y no se lo hacía antes, ¿no? Ahí va. Bien, a ver si hay algún mensajito. Escucha. Tenemos. Les cuento que estoy muy enojado, dice el amigo. Tenía 20 pips casi en la bolsa y terminé en break-even por avaricia. Qué lástima, Jesús. No pasa nada. Ojalá que hagas esto que hice hoy, que está bueno. Muchas veces nos da bronca porque los 10 pip o 8 o 9 que agarré después se convierten capaz en 50 pip. Pero por lo menos me pagué, fíjense acá. Cuanto mucho me puedo volver a meter, ¿me entienden? Eso es lo lindo, Igual dale que vos sos un tigre de bengala, Era un muñequito con una bengala en la mano, un tigre con una bengala en la mano. ¿Sí? Era un gatito con una bengala. No sos el único, te pone ahí Cristian, mirá, nos pasa a todos, Jesús, eso, la avaricia, querer más. Por eso acá en vivo están viendo eso que hice. Ven que es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque van a escuchar cursos que te dicen, yo por el 1 a 1, ¿sabes qué? Ni opero. Bueno, ¿sabes? Esos son los que menos saben operarse, Los que te meten en la cabeza que hacen un 10 a 1, un 20 a 1. Yo también lo hago el 20 a 1. Te hago el 20 a 1, te hago el 15 a 1, pero te hago mucho más 2 a 1 capaz, Cada tanto te hago un 10 a 1, pero no siempre, ¿sí? Capaz que tengo que perder muchas para hacer un 10 a 1, ¿sí? Eso es lo que voy. Guarda con los que vende humo que te dicen 5 a 1, 3 a 1, 8 a 1. Está bárbaro, Yo también lo hago, ¿sí? Pero esto está bueno, la verdad, esta es la verdad, ¿sí? Que me pagué algo, ¿sí? Si cae me vuelvo a meter. Obviamente, si tenés un cinturón armado con un stop en intradía, podés hacer 3 a 1, 4 a 1. Por ejemplo, el bot Buscamina, ¿sí? Hace un 2.80, un 3 a 1. Y fíjense que de 6 operaciones, de 10 pierde, mira cómo va, pierde, ojo que puede ser una trampita eso, ahí se va para arriba, ojo, vamos a ver cuando apoye acá, ahí en esa zona. Pero bueno, por ahora
parece que quiere romper altos. Vamos a ver si se agotó la fuerza del dólar y sigue el yen como venía. Lo que les decía, el bot Buscamina, miren las 3 gestiones que hice, es un 3-1 prácticamente. De 10 operaciones gana 4,5, ¿sí? 4,5 contra 5,5, que, ¿no? Vamos a poner 4, gana 4, pierde 6. Sería no rentable, pero como hace 3-1, sale rentable, ¿me entienden? El problema de los vendehumo es que te dicen que hacen 10-1 y cada tanto te dicen que pierden una, ¿me entiendes? Porque son dioses invencibles. Y díganme la verdad, gente. Lo único que es ironía y es chiste es Planeta Pepe para jugar y ser fantasioso. Pero después el resto son vendehumos, ¿eh? Tengan cuidado con esos hombres y mujeres que no saben operar y que solamente viven de la cantidad de gente que los sigue. Y obviamente que cuando queman una cuenta, ustedes lo saben bien, ¿no? Cuando ellos queman una cuenta, la plata que están quemando no es la plata de ellos del bolsillo, es de todos los referidos y de todo lo que vendieron a la cantidad de usuarios que los siguen, ¿sí? Entonces a ellos no les importa, obviamente les importa, ¿no? Pero no sienten lo mismo que vos perder $1.000 en una cuenta o en una operación cuando saben que esos $1.000 al mes tienen el doble o el triple o 10 veces más y lo hacen sin operar, solamente con referidos, con vendehumo, con VIPs y todo eso. ¿Sí o no? Es la verdad. Yo sé que por eso somos pocos nosotros, pero la verdad es la verdad, ¿sí? Por eso me da gracia cuando uno cada tanto se suma nuevo y dice, che, ¿cuánto color hay acá en la gráfica? Esto parece y nada que ver, ¿no? Ustedes que están todos los días estamos acá. Así que bueno. Y obvio, tienen que tener cuidado, amigos, de esas cosas, ¿eh? Y dejó detrás de sí. Bien, ¿gusta o no gusta? Sí, todo lindo. Vamos a llamar a Pepe, a Pepito. Ustedes tienen que darme la gamba, gente. ¿Cómo no van a poder? Somos todos. Ustedes son perros callejeros. Ustedes de la calle. Vamos, muchachos. Miren ahí. A ver si esto se devuelve, rompe. Fíjense, es interesante esto, para pensar después de un retroceso. Vamos a ver cómo genera el nuevo bajo, ¿sí? A ver si frena en esta zona, si es una amague, sí, puede ser también, obviamente, bueno. La idea es que el dólar por ahora, a ver cómo está, vamos, no hablemos de gusto, en promedio de medias móviles, obviamente, no es que esto es... bueno, el dólar sigue débil, gente, aprovechen, el yen sigue fuerte, el NZD también seguramente ha pegado una subidita, así que pueden operar a favor del oro también, en compras, Bien, ahí va. Tengo la sensación de que esto en algún momento es una trampita y puede caer, sí puede caer, pero mirá si se da la vueltita así y